mis hermanos, vamos a continuar el resumen del estudio de la carta a los romanos. La semana pasada apenas terminamos el primer bosquejo de lo que serían las grandes lecciones de la carta a los romanos. Hoy vamos a ir a la segunda parte. Los que siempre toman una copia del bosquejo, este es el que entregamos la semana pasada. Ahora sacaron unas pocas copias por si algún hermano no lo tomó la semana pasada y quiere una copia. Ahí está, las grandes lecciones de la carta a la iglesia en Roma, segunda parte. En el primer resumen resaltábamos una de las cosas que para Dios no hace acepción de personas, ni para salvar ni para hacer justicia, ¿verdad? Dios es justo y Él no tomará por inocente al culpable, igual que a la hora de elegir a quién salvar. A Dios no le importa si es judío, si es gentil, si es rico, es pobre, hombre o mujer. Dios no hace acepción de personas. De eso hablamos un poco en el primer resumen. En este resumen vamos a resaltar la gracia de Dios. Vamos a exaltar la gracia de Dios, que es la manera en que lo que Dios nos concede para salvarnos. Somos salvos por medio de la fe, pero es la gracia de Dios la que nos permite a nosotros alcanzar la salvación. Y eso, ¿por qué, hermanos? Porque la Biblia declara que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, si no hay nadie que sea justo, nadie que sea digno de entrar al reino de Dios, entonces ¿cómo es que podemos decir nosotros que somos salvos? Solamente por su gracia. Es decir, un don gratuito, un regalo de Dios para nosotros, para los que Él nos ha concedido ser considerados sus hijos. Y aquí debemos decir que no son mejores los judíos que los gentiles, ni tampoco los gentiles son mejores que los judíos. Ninguno de nosotros, ni judíos ni gentiles, podemos ir a argumentar delante de Dios que somos mejores y que por lo tanto merecemos la salvación, sino que todos los seres humanos que el Señor ha escogido, sin excepción alguna, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos el favor. O sea, si Dios no nos da esa gracia, jamás podríamos entrar a su reino. Vamos a ir en nuestra Biblia, por favor, Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. Ahí vamos a comenzar el mensaje de esta noche. Romanos 3, del 9 al 12. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vale, leamos todos este pasaje que empieza con una pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los gentiles, ¿verdad? Que es a quienes estaba en este momento hablando el apóstol Pablo. ¿Somos pues nosotros mejores que ellos? O sea, que los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles, ¿que qué? Que todos están. O sea, no hay, los judíos son mejores que los cristianos, que los gentiles. No, entonces los gentiles son mejores que los judíos. No, todos, dice Pablo, ya hemos llegado a la conclusión que todos son pecadores. Y como todos son pecadores, todos necesitan de la gracia de Dios. Como está escrito, dice el 10, no hay justo ni siquiera. Le pregunto, ¿y esto incluye al Papa? ¿Sí? ¿A Ratzinger? ¿Juan Pablo II? ¿Francisco? ¿Y los anteriores, que no los recuerdo yo? ¿Todos? O sea que ellos también necesitan un Salvador y necesitan de la gracia de Dios. Y ellos no tienen potestad para perdonar pecados, sino que solamente Cristo. Solo Dios tiene potestad de perdonar pecados. No hay justo ni aun uno. Dice el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios de nuestra propia cuenta? Así no. ¿Ustedes buscaron a Dios de su propia cuenta? Entonces Dios miente, porque ahí dice que no hay quien busque a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios es porque Él nos llamó. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Todo lo que el Padre me da, vendrá
a mí todo lo que el Padre me da. O sea que a usted y a mí, ¿quién nos trajo? El Padre nos envió a que creyéramos en Jesucristo. Entonces no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, es decir, todos se hicieron inútiles a la vez. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, esta noche que tus palabras nos recuerdan que ninguno de nosotros es justo por sus propios méritos. Mi Dios, al recordar que es por tu gracia, tu bendita gracia, sublime gracia, que nos has salvado, Señor, al recordar eso, mi Dios, no nos queda más que rendirnos, Señor, delante de ti en agradecimiento, en alabanza, en gratitud hacia tu nombre santo, mi Dios. Si no fuera por ti, si no fuera por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si no fuese por la obra del Espíritu Santo, estaríamos condenados, Señor. Estaríamos, mi Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero mi Dios, tu gracia nos ha salvado, tu gracia nos ha rescatado, nos ha hecho libres y nos has concedido el privilegio de ser tus hijos. Por eso hoy, mi Dios, te bendecimos y queremos reiterar que nuestras vidas están consagradas a ti, Señor, por toda la eternidad. Lo que nos resta de nuestra vida en esta tierra y la eternidad entera, Señor, nos rendimos a ti, Padre, en gratitud, en alabanza, en amor hacia tu nombre por lo que tú nos has hecho, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a no caer en el error de volvernos gente altiva, mi Dios, orgullosa, y creer que es por nuestras obras, pensar que es por las cosas buenas que hacemos que nos hemos ganado el derecho de entrar al reino de los cielos. De ninguna manera, Señor, es por tu gracia solamente. Ayúdanos a tener presente eso siempre en nuestra vida, para que así nuestros corazones siempre tengan una actitud humilde, una actitud de agradecimiento ante ti, Señor, porque todo te lo debemos a ti. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia esta noche. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar estas verdades en nuestro corazón, para que el enemigo no nos haga dudar, para que el enemigo tampoco, Señor, nos desvíe de tu voluntad y tu propósito para nuestra vida. Ahora nos ponemos en tus manos y te suplicamos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra vida, a nuestro entendimiento también, para que podamos comprender tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta noche, y toda la gloria y la honra te la damos a ti como siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. En esos versículos está más que claro que todos somos pecadores. Que no hay ni siquiera uno que pueda considerarse justo delante de Dios. No hay ni siquiera, por más bueno que alguien se crea. Yo nunca he dicho una mala palabra. Yo nunca he matado a nadie, yo nunca he tenido malos pensamientos, yo nunca he hecho cosas malas, nunca he fumado, no he robado, no he matado, no he adulterado, no he fornicado, y por más que alguien diga, mire, yo nunca he hecho nada malo, la Biblia dice que no hay ni siquiera uno que sea justo delante de Dios. Por ende, todos los seres humanos somos pecadores, y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Allá con nuestro padre Adán, cuando a él lo echaron del huerto del Edén, ahí en sus lomos íbamos todos nosotros. Cuando decimos en sus lomos, hermano, no cree que Adán nos traía en sus espaldas, sino en sus genes. Recuerde que todos nosotros descendemos de Adán y Eva. Entonces ahí estábamos nosotros en sus genes, y de ahí viene toda la raza humana. Entonces, con su pecado, ya lo vamos a ver más adelante, vino la condenación, lo hablamos, creo que el domingo hablábamos de eso, vino el pecado, vino la muerte, vino la condenación por la desobediencia de uno. Pero así como por la desobediencia de uno vino la muerte, también vino la gracia, el perdón y la justificación por la gracia de un solo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si llegamos a la conclusión de que
todos somos pecadores, que en el tiempo en el que Pablo escribió esta carta a los hermanos que estaban en Roma, entre los cristianos había judíos y gentiles, y Pablo, para que no tuviesen entre ellos diferencia, les dice: ¿saben qué? Ninguno es mejor, los judíos no son mejores que los gentiles, pero tampoco los gentiles se crean, porque tampoco ustedes son mejores que los judíos, todos son pecadores. Eso dice el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, dice Pablo, mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, aquí hay una situación. Quizás si pudiese hacer una diferencia entre los judíos y los gentiles, las cosas serían más complicadas para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una mayor responsabilidad delante de Dios, como la tenemos nosotros los que venimos a la iglesia, como la tiene cada uno de ustedes que se congrega aquí y que son instruidos en la palabra, que les es enseñada la voluntad de Dios de manera muy clara, muy amplia, para que ninguno de ustedes pueda argumentar ignorancia delante de Dios y decir: Señor, yo no sabía que esa era tu voluntad. ¿Por qué? Los judíos habían recibido la ley, a ellos les habían sido enviados los profetas, uno tras otro. Dios había enviado sus mensajeros para transmitirles su voluntad, y eso para ellos implicaba una mayor responsabilidad, porque aquel a quien más se le da, se le va a demandar más. En este caso, digamos que si alguna diferencia existía entre judíos y gentiles, es que los judíos tenían mayor responsabilidad delante de Dios, como la tenemos nosotros, los cristianos, los que venimos a la iglesia. Nosotros no podemos ir por ahí en el mundo pecando y diciéndole al Señor: Señor, discúlpame, no sabía. Claro que sabemos. Claro que sabemos cuando ofendemos a Dios. Que nos hacemos los locos es otra cosa, pero como la Biblia dice que a Dios nadie lo puede engañar, cada quien va a cosechar lo que ha sembrado. Eso no lo olvidemos. Entonces, es definitivo que no hay ni siquiera uno que sea justo delante de Dios, pero los judíos tenían una ventaja en el caso de los judíos y los gentiles, puesto que a ellos Dios les iba a pedir cuenta respecto a lo que habían recibido, que era su palabra. Quiero que vea Mateo 25. Aquí está plasmado este principio de responsabilidad ante Dios. El principio de responsabilidad ante Dios tiene que ver con el hecho de que si yo he recibido más de parte de Dios, Dios espera más de mí. Dice Mateo 25, 15 al 19. A uno, dice el Señor, en esta parábola le dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos. ¿Cuánto dice? Fue y negoció con ellos y ganó otros. ¿Cuántos le habían dado a este? ¿Y cuántos fue a negociar? O sea que hizo el doble. Amén. Con 5 hizo 10. O sea que fue a negociar y trajo más de lo que se le dio inicialmente. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también, otros también los duplicó. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos ¿y qué dice? Y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, le dijo: aquí están los 5 talentos que me diste y otros 5 más. He ganado 5 más. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y así con el que lleva 2. Y al final, el versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre. ¿Cómo es el Señor? Hombre duro. Eso que lo plantea la parábola, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Él solamente devolvió el talento que se le había entregado inicialmente. Respondiendo a su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los. O sea que Dios es tan
severo, si lo queremos ver en ese sentido, de que Él no nos da algo y espera que nosotros vayamos a enterrar lo que Él nos ha dado. ¿Amén? Dios quiere que con lo que Él nos ha dado, nosotros lo multipliquemos. Entonces, esa era la responsabilidad de la que yo le estoy hablando de Israel. Si una diferencia había entre judíos y gentiles, es que los judíos tenían mayor responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque a ellos les había sido dada la ley, les habían sido dados inicialmente los pactos, les había sido dado el culto, les había sido dado el sacerdocio, les había sido dada la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto en medio de ellos. Es decir, todo eso representaba una mayor responsabilidad para ellos. ¿Y qué resultó? Que se desviaron, se fueron por un camino equivocado, olvidándose de Dios, adoraron a los ídolos. Además, luego pusieron su confianza no en la gracia de Dios, sino en las obras, en su propia justicia. Todo eso demuestra que el pueblo de Israel se equivocó. Entonces Dios con ellos iba a ser más severo. ¿Por qué? Porque les había dado más. Y no olvide ese principio, que Dios al que más le da, más le va a demandar. O sea, al que le dio 5 talentos, ¿cuánto le llevó? 5. O sea, le llevó 5 más, ¿verdad? Le llevó 5 más, le llevó el doble de lo que le había dado. Y el que había dado 2 igual, llevó otros 2. ¿Y qué tal que uno le hubiera entregado 3? ¿Cuántos hubiera esperado el Señor? 3, ¿verdad? Digámoslo, según la lógica que nos presenta el ejemplo de la parábola, él hubiera esperado otros 3. Ahora dice en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos ¿y qué dice? Y cuando Dios arregle cuentas con usted que tiene años de estar en esta iglesia sentado y que le ha dado talentos el Señor para que lo tenga enterrados, quién sabe dónde, ¿qué le va a decir al Señor? Ay, Señor, tuve miedo, porque como ahí en la iglesia no sabía qué iba a pasar, yo fui y enterré mi talento. Recuerde que va a venir un día el Señor a arreglar cuentas con usted y que Él es severo. Recoge donde no sembró o donde no esparció, dice. Algo así dice. ¿Qué dice? Déjeme recordar las palabras puntuales. Adén, el 24 es verdad que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El Señor es severo para eso. Y al que más le da, más le va a demandar. Si una diferencia existía entre judíos y gentiles, es que los judíos tenían mayor responsabilidad, como la tiene la iglesia de nuestro tiempo. Nosotros tenemos más responsabilidad ante Dios que la gente que no le conoce. O sea, ¿qué le vamos a decir nosotros, Señor? Señor, no te conocía, no sabía. ¿Cómo que no vamos a saber, hermano? Se lo vuelvo a decir, en esta congregación a usted se le presenta la palabra de una manera amplia, clara, de manera que usted no tenga excusa delante de Dios de decir, no lo sabía. Ya lo que usted haga con eso ya es otro pisto. ¿Verdad? Por eso usted le va a dar cuentas a Dios, yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que Él me dio a mí. Pero usted va a dar cuentas de usted mismo. Bueno, regresémonos al tema que estábamos con Romanos, ¿verdad? Que no hay justo ni aun uno, judíos y gentiles no había diferencia, ambos igual necesitaban de la gracia de Dios. Llegamos a la conclusión que en términos de salvación ni gentiles ni judíos eran mejores unos que otros. Eso tomando en cuenta que solamente nos queda una posible condición para los seres humanos ante Dios. ¿Y cuál es esa única posible condición? Que todos estamos perdidos, todos estamos condenados. Amén. O sea, llegamos a esa conclusión, estamos perdidos, estamos condenados, sin esperanza. Veamos lo que dice ahí Romanos capítulo 3 versículo 23. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos condenados, no hay esperanza. Y si no hay esperanza para nosotros, entendemos que ninguna ley, ninguna decálogo, ningún conjunto de normas o reglas que los seres humanos pretendamos imponer, crear o practicar, ninguna de ellas nos van a poder conceder la entrada al reino de Dios. Ninguna. Por medio de ningún conjunto de reglas vamos a poder llegar a Dios. Eso es imposible. Entonces,
llegamos también a la otra conclusión. Como todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno que pueda hacer cosas buenas. Todos pecamos. Vea lo que dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: por aquel que todavía siga creyendo, no hombre, si yo soy tan justo que a mí mis papás cuando me nací me pusieron justo. No, pues que es un nombre. Yo he conocido personas que se llaman justo, ¿verdad? Entonces puede ser que alguien diga: no, yo soy justo, yo soy bueno. Mire qué dice ahí: ciertamente no hay ¿qué? Hombre justo en la tierra que haga el bien, y nunca. No hay. Hay algunos aquí que se la pican, pero no hay. No, es que es cierto. O no es cierto, gente que se cree. Mire, no es nuestra intención venir a criticar, pero hay cristianos que lo ven a uno por el hombro, ¿sí? ¿Y vos a dónde vas? A esa iglesia, a la Peniel vas, ahí donde usan pantalones, ahí donde juegan fútbol, ahí donde se juntan juntos hombres y mujeres, ahí donde las mujeres se cortan el pelo, ahí donde usan aritos y se maquillan, ahí donde, ¿qué más? Donde se ponen pantalones. Ya dije eso, ¿qué más? ¿Dónde qué? Faldas ajustadas. No, eso, hay un montón de iglesias que andan de largo y bien socadas. No, lo aquí. Ahí donde el pastor no usa corbata. Ahí donde, bueno, y qué sé yo. Y los ministros cantan con jeans socaditos, ¿verdad? Sí. Sí, el Armando se sintió aludido, dice. Entonces, ahí vas. Ay, y así lo ven. Pues vos no sos cristiano. Porque ellos sienten como que si hubiesen diferentes niveles, y como que nosotros ni siquiera hemos llegado al primer nivel, o sea, ¿me entienden? Como que vamos la ripiada, ¿verdad? Pero bueno, esos son ellos que se creen mejores. Pero la Biblia dice que no hay justos ni siquiera. Que no hay una sola persona en este mundo que pueda decir que nunca peca. Ni el señor Francisco, ¿qué? ¿Francisco qué? ¿Cómo? No, es Jorge Bergoglio, ¿verdad? Sí, es que yo le estoy... Francisco es el nombre que se ha puesto, pero se llama Jorge Bergoglio. Ese es su nombre. Entonces, ni él. Todos somos pecadores. Vale. Entonces, si todos somos pecadores... La pregunta es: ¿y entonces cómo podemos hacer para entrar al reino de Dios? La respuesta nos la da el siguiente versículo ahí del capítulo 3 de Romanos. Estábamos en el 23. Si regresemos a Romanos 3:23. Es que ya estábamos en Eclesiastés. Regresemos a Romanos 3:23. El siguiente versículo nos da la respuesta de cómo entonces nosotros, si ya llegamos a la conclusión que no hay justo ni siquiera uno, que somos responsables delante de Dios porque conocemos la verdad, porque hemos sido instruidos en la voluntad de Dios, y que no hay quien pueda decir que nunca peca, entonces ¿cuál es la solución para poder entrar al reino de Dios? Versículo 24. Bueno, por cuanto todos pecaron, dice el 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cuánto? Y si es gratis, entonces, ¿dónde quedan nuestras obras para ser justificados? ¿Sirven para algo? Hablando de la salvación, o si quiere usted, hablando de la justificación para entrar al reino de Dios. No estoy diciendo que las obras no tengan ningún valor, pero para efectos de estipular cuál es la manera en que somos justificados y somos salvos por Dios, nuestras obras quedan fuera. Somos justificados, dice, gratuitamente por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo de Dios. ¿Y a qué obedece ese regalo? ¿Hay algún criterio por el cual Dios imparte su gracia a las personas? Porque la hermana es amiga de él, porque él tiene dinero, porque el otro es importante, porque aquel... ¿Hay algún criterio por el cual Dios diga que imparte su gracia a los seres humanos? No. Tendré misericordia, dice, de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré
de quien yo me compadezca. Dios no hace excepción de persona, simplemente le da su gracia a quien Él quiere. Y por eso, hermano, esto es cuando nosotros exaltamos la gracia de Dios, y el que Él se haya fijado en nosotros, digo por mí, hablo por usted, hermano, que Dios se haya fijado en nosotros. Pregúntese, ¿qué tenía usted de bueno para que Dios se fijara en usted? ¿Qué tenía usted de bueno? O si quiere verlo de otra manera, ¿acaso no merecíamos nosotros ir al infierno? Sí lo merecíamos. ¿Y por qué Dios nos escogió a nosotros para salvarnos? Solamente su gracia, hermano. Y entonces cuando yo descubro eso, cuando llego al convencimiento, al conocimiento y al convencimiento de que he sido salvo por su gracia, no me queda otra más que vivir eterna e infinitamente agradecido con Él. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso, como algunos religiosos legalistas que creen que porque son tan buenos, y porque su manera de vestir, y por la cantidad de veces que van a la iglesia, y por la cantidad de horas que pasan orando, que por eso es que Dios les va a conceder la entrada a los cielos, entonces yo quito mi mirada de la gracia de Dios y de la bondad de Dios, y pongo la mirada en mi autojusticia, y empiezo a creer que es por lo bueno que soy yo, por lo espiritual que soy yo, por eso es que voy a entrar al cielo. Si aunque a Dios no le guste, yo voy a entrar porque yo tomé la decisión, porque yo hice cosas buenas, porque yo fui bueno toda la vida. Entonces era inevitable que yo tuviese que entrar al reino de Dios. Eso no es así. Es la gracia de Dios. Y cuando entiendo que es su gracia, no me queda más, y lo voy a decir de esta manera, que inclinar mi cabeza y decirle al Señor, gracias. O sea, la actitud de aquella mujer que fue a la casa de Simón y derramó el perfume sobre Jesús, que lloraba a sus pies y con sus lágrimas enjuagaba los pies con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y lo besaba, y con su cabello lo secaba. Esa actitud es la que una persona que reconoce la gracia de Dios tiene delante del Padre. No una altivez, no una arrogancia espiritual, sino humildad delante de Él, agradecimiento eterno. Entonces, por eso le decía yo que entender la gracia es llegar a tener esa gratitud eterna delante de Él. Y no estoy diciendo, porque aquí es donde podemos caer en el error de confundir. Bueno, entonces como el hermano dice que todo es por gracia, mis obras quedan exentas, entonces yo no tengo que hacer nada bueno. No, ya hay que saber distinguir. Las obras son la evidencia de que nosotros le amamos a Él. Si le amamos a Él, vamos a esforzarnos cada día de nuestra vida por ser agradables. No porque nuestras obras no van a abrir la puerta, no, ya el Señor nos salvó, sino porque nuestras obras evidencian que le amamos y le tememos. Y cuando somos obedientes, Él nos premia con bendiciones, que es otra cosa. Pero sigamos hablando del tema de la gracia y de la justificación. No hay justo ni aún uno. Y como no hay justo ni aún uno, nadie puede ser justificado por sus obras, sean buenas o malas. Ninguna de esas cosas nos pueden justificar delante de Dios. No se puede obtener entrada al reino de Dios por la obediencia a ninguna ley. Quiero que veamos lo que dice Romanos, siempre ahí en el capítulo 3, versículos del 20 en adelante. Del 20 empecemos. Dice, ¿lo tiene? Ya que, ¿qué dice? Por las obras de la ley. Si quiere haga el contraste entre el 24 y el 20. En el 24 acabamos de leer, dice, siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente por su gracia. Y en el 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguno será justificado delante de Dios. O sea que usted no puede llegar delante de Dios, decir el Señor, todos los mandamientos he cumplido. Primero porque sería un mentiroso, porque la Biblia dice que no hay ni uno solo que pueda cumplir toda la ley. No se puede. Entonces ahí ya estaría la primera mentira, y ya el primer pecado, que la Biblia dice que no vamos a dar falso testimonio, o sea que no vamos a mentir. Y si yo digo que no es pecado, ya estoy mintiendo, y si estoy mintiendo, ya la regué. Entonces nadie puede ir y justificarse delante de Dios, porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado. Para eso nos sirve la ley, para que conozcamos las cosas que no agradan a Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿el qué, hermanos?
Ese término, yo quiero que usted nunca lo olvide. Cuando estudiamos esta porción en su momento lo resaltamos. La justicia de Dios. Y yo recuerdo muy bien que les hacía la diferenciación entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. Porque la justicia de los hombres, ¿cuál es? La justicia de los hombres es lo que vemos. Nosotros juzgamos por lo que vemos. Usted ve a alguien cometer, decir una mala palabra, tomarse una cerveza, hacer algo indebido y usted dice: este no es cristiano, este es un hijo del diablo, este no es salvo. Y nosotros hacemos ese tipo de juicio. Y para nosotros, todo el que comete un error no es cristiano. ¿O no es cierto que así juzgamos nosotros? ¿Aló? Así somos, no me diga que no, así somos. Esa es nuestra justicia, pero la justicia de Dios es diferente, porque a nosotros Dios nos imputa justicia, la justicia no la nuestra, sino la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso, hermano? Por su obediencia nosotros somos declarados obedientes, por su justicia nosotros somos declarados justos. Así es. O sea, lo que Jesús hizo, mire cómo es esto, para más o menos irlo ubicando. Lo que Adán hizo allá en el huerto del Edén nos perjudicó a todos. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, como dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su obediencia y su justicia también nos benefició. O sea, el pecado de uno nos perjudicó a todos y la justicia de uno nos benefició a todos. Y si el pecado de uno que no era perfecto causó tanto daño, cuanto más la gracia y la obediencia de un hombre nos declarará o nos hará justos delante de Dios a todos los que hemos creído en Él. Así es como funciona esto. Y dice ahí en el versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, ahí en la Biblia está la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es por medio de ¿qué, mis hermanos? Eso, quiero que márquelo en su Biblia. La justicia de Dios, o sea, cómo Dios declara justo a alguien, pues. A ver, decime qué cosas buenas hiciste. Yo iba a la iglesia 3 veces por semana, yo diezmaba, yo servía, yo oraba todos los días, yo leía la Biblia, yo no decía malas palabras, no tomaba, no fumaba, no mentía, no robaba, no cometía. Y empieza usted, sí, pero si te digo que te vas a salvar por eso, entonces es por tus obras. Y ya no es porque yo te esté regalando la salvación. Entonces Dios dice, la justicia de Dios que es por medio de la... Entonces Dios dice, todo lo que hiciste está bien, pero yo he decidido que mi justicia, si yo te voy a declarar justo a ti, no por lo que has hecho, sino porque creas en mi Hijo Jesucristo. Eso dice, la justicia de Dios que es por medio de la fe. Y si lo queremos complementar esto con Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y la Biblia dice que nuestra justicia es por la fe, no en las obras. Y cada vez que menciono esto, quiero ir haciendo la contraparte. No estamos diciendo, o más bien Dios no nos está diciendo que no es importante que nos portemos bien. Claro que sí. Pero no que pongamos nuestra confianza o nuestra mirada en que haciendo cosas buenas nos vamos a ganar el derecho de ser salvos. Eso es lo que Dios quiere que evitemos. Hacer las cosas bien es parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Serle obedientes es una evidencia de que somos sus hijos. Decíamos el otro día, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos está demandando un buen testimonio. Dios nos está demandando una buena manera de vivir, no para salvarnos, sino como testimonio de que somos sus hijos. Veamos ahí entonces, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, no la fe en el Papa ni en los santos, porque yo ahí salen unos diciéndole, y con todo respeto, no es mi intención aquí de ofender a nadie, pero lo que es y hay que ponerlo nombre y apellido. Ahí que le pedimos yo no voy a decir monseñor, porque eso significa mi Señor, ¿verdad? Ese es Señor de otros, menos mío, mi Señor es Cristo. Entonces, a Él dice, le pedimos a Él que interceda por este país.
voy a pecar de bocón, pero desde que hicieron esa famosa canonización a este país, solo desgracias le han sucedido. Eso de que me vengan a decir que ay, que el trabajo, no señor, discúlpeme, pero desde que eso pasó a este país, puras desgracias le han sucedido. Corrupción, enfermedades, pobreza y delincuencia y ¿cómo se llama? Sin antecedentes le han pasado a este país. Y eso es tener un intercesor, pero saber a dónde. Nosotros al único que necesitamos es invocar es el nombre de nuestro Dios. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre, ¿el nombre de quién? El nombre del Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, es invocado y orar y buscar en mi rostro, que por cierto es lo que vamos a hacer la próxima semana en la vigilia. Como iglesia, invocar al único Dios verdadero. Es por la fe en Jesucristo, para todos los que en Él, los que creen en Él. Estoy en el verso 22. Porque no hay diferencia, y ahí está, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Cristo nos redime del pecado y de la muerte, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué, hermanos? Su justicia. Es que estamos hablando de la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, y vuelve a darle a esto, mire, su justicia. Es que a Dios no le interesa la justicia nuestra, Él va a impartir su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, con todo y los errores que hemos cometido en esta vida, porque no solamente hemos cometido, sino que de aquí a que nos vayamos de este mundo, vamos a seguir cometiendo errores. Pero usted y yo somos santos. Amén. Así dice la Biblia, que somos los santos. Solo que los santos algunas veces pecan. Pero cuando pecan, Dios los perdona y los justifica. Entonces, cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, probablemente, bueno, más bien hay una escena que plantea la Biblia en la que nosotros estamos delante de Dios y ahí está el acusador acusándonos. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios es el que nos va a justificar. Y Cristo lo que hará como nuestro abogado es decir, sí, Él mintió, Él robó, Él se emborrachó, Él lo que sea que haya hecho, pero yo pagué por esos pecados. Así es que Él está justificado. ¿Qué es lo que dice ahí? El que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues queda la jactancia? La jactancia se refiere a aquellos que creen que ellos, con sus obras, con su buena manera de vivir, son los que se ganan el derecho a estar con el Señor. ¿Qué dice que queda con esa jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Cuál es la ley que excluye la jactancia? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por si todavía queda duda, dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea que usted y yo somos declarados justos delante de Dios, no por las cosas buenas que hacemos, sino por haber creído en su Hijo Jesucristo. ¿Se entiende eso, hermanos? Entonces esa es la justicia de Dios. Vámonos al capítulo 5 de Romanos, para terminar rápidamente. Yo le decía, quiero que vaya al capítulo 5, versículos del 12 en adelante. Déjeme ver, quiero ver, 5 del 15 en adelante. Vea cómo dice, del 15 al 19 leamos. Ya hice referencia a esto, pero ahora quiero rápidamente resaltar. Dice del 15 en adelante. Pero el don no fue como la transgresión. Lo que hace un rato dije. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, por el error de Adán, el pecado de Adán, murieron los muchos, porque todos con él morimos. Abundaron mucho más para los muchos, ¿el qué cosa? La gracia, de lo que venimos hablando. ¿Y quién nos dio esa gracia? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. O sea, el error de uno nos afectó a todos y la gracia de uno nos benefició a todos. ¿Y quién es ese hombre? Dice el final del versículo 15, Jesucristo,
Y con el don no sucede como en el caso del uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, es decir, por los pecados de todos el Señor pagó para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de ¿qué, mis hermanos? ¿Qué es lo que hemos recibido usted y yo entonces para ser perdonados y de ser declarados justos delante de Dios? Abundancia de gracia. Mire, por extraño esto, es que esto que le voy a decir o que le voy a explicar a continuación no tiene comparación alguna. Usted y yo no actuamos de esa manera, en eso no nos parecemos a Dios. Usted tiene un hijo ahí que comete un error una y otra vez, y cuando comete un error, ¿usted qué hace? Cuando se cansa de que el cipote cometa los mismos errores, se lo pepena, ¿verdad? En el caso del Señor, no digo que Él no nos castiga, pero lo que merecería nuestro pecado es la condenación eterna. Y en cambio Dios nos da abundancia de gracia. Eso dice el versículo último que hemos leído. Él nos da abundancia de gracia, o sea, como quien dice, su paciencia para con nosotros es tan grande que nosotros nos vivimos equivocando y Él no solo nos sigue perdonando, digo, no nos sigue perdonando, Él ya nos perdonó. Porque Dios, que lo sabe todo y es omnisciente, Él sabe los pecados que usted va a cometer de aquí a que usted se muera. ¿O no lo sabe Dios? Los conoce perfectamente, con ojo de detalle. Los errores que usted va a cometer dentro de 5 años, Dios ya los conoce. Y si usted se pregunta, ¿y Dios ya me habrá perdonado esos pecados? Ya se los perdonó todos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Abundancia de gracia. Es lo que dice ahí. ¿Cuál estábamos? El versículo en el 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, oiga bien, por la justicia, lo que yo le decía, la justicia de uno. O sea, usted y yo no somos justos, pero Cristo sí fue justo. Y por la justicia de Él, todos, dice, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí las dos cosas. Todos heredamos el pecado de Adán, pero ahora todos los que estamos en Cristo hemos recibido la gracia y la justificación por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo leíamos ahí atrás. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, ¿por qué, hermanos? Por la obediencia. Es que estamos hablando de la justicia, la obediencia y el sacrificio de uno. Fuimos todos beneficiados y fuimos constituidos justos, dice al final del versículo 19, todos. Ahora, resultados de la justificación, hermanos, y yo quiero con eso ya ir terminando porque el tiempo se me agotó. El resultado de ser justificados delante de Dios, y estos son los beneficios que usted y yo debemos disfrutar de estar al estar en Cristo, es que la justificación produce paz para con Dios. Quiero que vea lo que dice ahí el capítulo 5, versículo del 1 al 5, leamos. Justificados, lo que ya hablamos, vea, ¿cómo es la justicia de Dios? Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? O sea, usted y yo debemos estar en paz con Dios. ¿Cuánto le debe usted a Dios? ¿Cómo? O sea, si lo vemos en términos de deber, ya Él ya nos justificó. O sea, ya no tenemos cuentas pendientes. Y no, eso es lo que dice el Señor. Venid luego y estemos. ¿Y qué significa estar a cuentas? Estar chévere, ¿verdad? Así decimos nosotros, hey, estamos chéveres, no te debo, ¿verdad? Entonces, venid luego y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren rojos, ¿cómo es la palabra? A mí siempre se me cruzan esos versículos y esas palabras. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana o blanca nieve. Vaya, pues ahí es donde me cruzo yo.
Pero dice lana y nieve, eso sí dice. ¿Verdad? Se me olvida cuál es el orden. Pero lo que quiero decir es que el Señor nos invita a ponernos a cuentas. Y si estamos a cuentas con Él, entonces usted y yo tenemos paz con Dios. Los cristianos tenemos esa bendición. Por eso es que aún cuando un cristiano enfrenta ese momento que humanamente representa cierto temor, cierta angustia, lo que nosotros le llamamos muerte, cuando un cristiano enfrenta la muerte lo hace de una manera diferente a alguien que no conoce a Dios, porque el cristiano primero tiene paz con Dios y segundo tiene certeza de hacia dónde va. Amén. Porque un cristiano sabe a dónde va. Está a punto de cruzar la frontera de este mundo perdido, este mundo contaminado, para pasar a la dimensión gloriosa de los hijos de Dios. Y no, Jesús dijo pues, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay otras 3 ocasiones en que la Biblia menciona ese paraíso. Pablo dice que estuvo en el paraíso. Juan dice que vio el paraíso de Dios. Sí existe el paraíso. Y yo estoy convencido que ese es el lugar donde van a estar los hijos de Dios. Entonces, cuando un cristiano tiene paz con Dios, que es el resultado de haber sido justificado por la gracia, tiene esa tranquilidad, disfruta, duerme tranquilo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir. Y a un cristiano, ¿con qué lo pueden intimidar? Pues, te vamos a matar, bendito Dios. Si para mí vivir es Cristo y morir es, favor me vas a hacer. Amén. Y al que, mira que te vamos, háganmelo. O sea, por eso es que los cristianos dormimos a gusto, porque si el mundo se acaba hoy, usted y yo nos vamos con Dios. ¿Y cuál es el problema? Pues? O sea, yo soy de la idea que los cristianos ya no tienen absolutamente nada que perder. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, dijo el Señor, mas el alma no pueden destruir. Porque a usted no le pueden matar su alma, ni se la pueden quitar. Su alma le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué le pueden quitar a usted? Vestido, comida, lo que le quieran quitar. ¿Y qué? Dios le va a dar lo que usted necesite. Y si en todo caso le quitaran todo, pues si no, ahí tengo a mi Dios, pues. O sea, a mí ya no me pueden quitar nada. Paz para con Dios. Dice, además de que tenemos paz, tenemos reconciliación con Dios. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ahí a nosotros los cristianos solamente estamos esperando, no solamente estamos esperando, mientras el día que el Señor regresa o nosotros vamos con Él, nosotros tenemos que hacer la obra, pero nuestra esperanza está puesta en nuestro próximo encuentro con el Señor. Amén, iglesia. O sea, porque no me venga a decir que usted, yo estoy con una expectativa de que un día voy a ser millonario, voy a tener muchas propiedades y voy a viajar. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice la carta a los hebreos que aquellos que murieron por el testimonio de Cristo, dice que esos no recibieron lo prometido, pero lo saludaron de lejos. Dice, porque su mirada no estaba puesta en esta tierra, sino en una patria. Y no se referían a la patria en la que vivían, sino en la patria celestial. Dice, nosotros estamos esperando, nuestra ciudadanía es reunirnos con el Señor. Mientras tanto tenemos que hacer nuestra misión, porque hemos sido encomendados por el Señor para cumplir una tarea. Así es que, hermanos, llegamos a esta conclusión. Yo quiero terminar haciendo así rápidamente el resumen. Las conclusiones de esta parte de que hemos sido justificados por la gracia de Dios. Número 1, no hay ni un ser humano que pueda en su naturaleza humana ser considerado justo o considerarse justo delante de Dios. Número 2, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. No importa cuántas cosas buenas usted haga, jamás será declarado justo delante de Dios por eso. Tercero, Dios es uno y su método de justificación es uno, y es la fe en Jesucristo. Cuarto, la justificación produce paz en el corazón. Quinto, primero es la justicia de Dios y luego viene la paz y viene la reconciliación. Y en sexto lugar, la obediencia a Cristo ha justificado a muchos. Es decir, la obediencia de Jesús, la justicia de Jesús nos ha sido imputada a nosotros y ahora somos
declarados justos delante de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor,